Acompáñenme allí y vamos a comenzar en esta primera parte con la introducción a esta carta. Vamos a comenzar en esta primera parte de esta serie de Primera de Tesalonicenses con la introducción a la carta, que nos va a llevar creo que 2 domingos. Primera carta a los tesalonicenses. Vamos a estar ahí, vamos a ver unos textos antes de Timoteo, después de Colosenses, se va a encontrar con la primera epístola a los tesalonicenses. Y esta carta en el original griego es titulada a los tesalonicenses, como figura en nuestras Biblias en español, en el original griego. Y esta es la primera correspondencia inspirada por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. ¿Por qué digo la primera? Porque Pablo escribió 2 cartas a este grupo de creyentes. Y en ella el apóstol Pablo se identificó, esa es la evidencia interna que tenemos, se identificó a sí mismo como el autor. La misma carta, esta es la evidencia interna, nos demuestra que el apóstol Pablo es el autor de esta carta. Fíjese en la salutación, en el capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, Silvano, este es Sila. El Sila que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles es Silvano. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vaya al capítulo 2, versículo 18. Y estos son 2 textos que nos muestran claramente que el autor de la carta fue el mismo apóstol Pablo, como vimos en el versículo 1, en la salutación que hace al comenzar la epístola. Capítulo 2, verso 18, dice, está escribiendo el apóstol Pablo, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, en primera persona, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás no nos estorbó. Entonces vemos claramente en el versículo 1 del capítulo 1 y capítulo 2, verso 18, claramente las evidencias internas de que el apóstol Pablo fue el autor de esta epístola. Y cuando nosotros volvemos al versículo 1, vemos el equipo misionero del apóstol Pablo, integrado obviamente por Pablo, pero también por Silvano y por Timoteo, que son mencionados ahí en el capítulo 1, verso 1, quienes fueron compañeros de viaje del apóstol Pablo en el segundo viaje misionero cuando la iglesia fue fundada. ¿No? En el segundo viaje que emprende el apóstol Pablo, el primer viaje misionero que comienza el apóstol Pablo, él va con Bernabé. Y es ahí cuando van a la zona de Galacia, se fundan las iglesias, a las cuales luego el apóstol Pablo le escribe la carta a los Gálatas. En el segundo viaje misionero es acompañado por Timoteo, por Silvano, y obviamente, o Silas, y en este segundo viaje es cuando llegan a la ciudad de Tesalónica y fundan la iglesia allí. Tenemos el registro histórico de esto, y para eso tenemos que ir al libro histórico de la iglesia, que es Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a tener el registro de cómo llega el apóstol Pablo a esta ciudad de Tesalónica. Acompáñame a Hechos, capítulo 17, y ahí vamos a tener el registro histórico de cómo es que el apóstol Pablo llega a esta ciudad y funda la iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Recordemos que esta iglesia es fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuyos compañeros fueron Silvano y Timoteo. Y en este segundo viaje es cuando el apóstol Pablo llega, procedente de Filipo, llega a la ciudad de Tesalónica. Dice así en Hechos 17.1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, o sea, a la sinagoga,
al encuentro de los judíos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, esta palabra discutir quiere decir, ¿no?, refutar, debatir, argumentar, es lo que hizo Pablo en esa sinagoga con los judíos. Discutió con ellos, verso 3, declarando y exponiendo, y escuche, por medio de las Escrituras, no con inventos de él o filosofía humana, sino con las Escrituras, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncia, decía él, o sea Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyéndose estas cosas, pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así terminó este ministerio del apóstol Pablo en esta ciudad. Pero vemos, y aquí tenemos el registro histórico de cómo el apóstol Pablo con Silvano o Silas y Timoteo llegaron a este lugar a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, esta carta fue escrita desde la ciudad de Corinto. En el año 51 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto, que en el capítulo 18 nos narra Hechos de los Apóstoles 18, nos da el registro histórico de cómo Pablo llega a la ciudad de Corinto y ¿qué hace allí? Predica el Evangelio, hay gente que se convierte y se funda la iglesia de Corinto. Desde ese lugar de la iglesia de Corinto, en el año 51, el apóstol Pablo le escribe esta carta a los creyentes de Tesalónica. Y obviamente que la primera carta a los tesalonicenses es la segunda carta inspirada, canónica, escrita por el apóstol Pablo. La primera carta a los tesalonicenses es la segunda carta inspirada que escribió el apóstol Pablo en el año 51 desde Corinto. La pregunta es, ¿cuál fue la primera? Bueno, la primera carta inspirada que el apóstol Pablo escribió fue la carta a los Gálatas, entre el año 49 y 50 después de Cristo. Y todos sabemos que la carta a los Gálatas, Pablo le escribe para contrarrestar las falsas doctrinas de los judíos que enseñaban a los creyentes convertidos, venidos de los gentiles, diciéndoles que necesitaban guardar la ley de Moisés. A lo cual Pablo obviamente escribe la carta a los Gálatas enseñando que la justificación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo, en contra de las falsas enseñanzas de los maestros judaizantes, ¿no? Y esa carta fue escrita a los Gálatas en el año 49 o 50 después de Cristo. Esa fue la primera carta inspirada del apóstol Pablo. La segunda carta canónica del apóstol Pablo es precisamente esta que vamos a empezar a estudiar. La primera carta a los tesalonicenses. Muy bien, ahora vayamos, quédese ahí en el capítulo 17 de Hechos, porque vamos a ver un poco el contexto histórico de esta ciudad de Tesalónica, donde estaba la iglesia que precisamente lleva ese nombre, ¿no? A los tesalonicenses. Vamos a mirar un poco el contexto histórico, ¿no? Tesalónica era la capital, Grecia en ese tiempo, ¿no? Todo lo que es Grecia actual hoy, había sido dividida en dos partes por el Imperio Romano, en dos provincias, norte y sur, ¿no? Acaya era una provincia y Macedonia era la otra provincia. Entre esas dos provincias, ¿no? El Imperio Romano había dividido todo lo que es Grecia. Y obviamente en Macedonia, cuya capital era precisamente Tesalónica. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia.
Y obviamente que esa ciudad era una ciudad muy importante porque era una ciudad portuaria y obviamente tenía mucho comercio, ¿no? Mucho tráfico de comercio, una ciudad muy opulenta, muy importante en ese tiempo. Y esta ciudad de Tesalónica, en los tiempos del apóstol Pablo, era una ciudad muy numerosa, muy habitada. Se cree que aproximadamente habitaban entre 200 y 250.000 personas en el tiempo que Pablo visitó esa ciudad. O sea que era una ciudad capital, era llamada la madre de Macedonia en esa época, porque era la capital precisamente de la provincia de Macedonia. Era una ciudad muy importante, de mucho tráfico comercial y obviamente, ¿no?, se juntaba gente de toda etnia en ese lugar. También era una ciudad parecida a Corinto, una ciudad muy inmoral, de mucho pecado, de mucha idolatría, de mucho paganismo. Bueno, precisamente ahí el Señor envió a Pablo a predicar la luz del Evangelio. Y obviamente, ante la predicación de Pablo, nació la iglesia con aquellas personas que habían creído. Ahora bien, esa ciudad de Tesalónica, que era la capital de Macedonia, pero en esa zona, en esa provincia de Macedonia, había otras ciudades importantes que Hechos 17, verso 1, lo dice claramente. Ponga sus ojos allí. Hechos 17, 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia. Esas ciudades, Anfípolis y Apolonia, también eran parte de la provincia de Macedonia. Anfípolis y Apolonia. También Filipo y también Berea, que son dos ciudades que también nombra la Biblia, también eran ciudades que pertenecían a la provincia de Macedonia, cuya capital es la ciudad de Tesalónica, ¿no? Esos datos también son importantes tenerlos. Entonces, Tesalónica, esta ciudad, también disfrutaba de un estatus importante durante el Imperio Romano en ese tiempo. Tesalónica disfrutaba del estatus de una ciudad libre. ¿Por qué causa? Libre. Porque era gobernada por sus propios ciudadanos. Fíjese el versículo 6, que leímos recién. Ante el alboroto que se había producido, dice el verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. O sea, esta ciudad tenía y era gobernada por los mismos ciudadanos. Era un estatus que el Imperio Romano les había permitido. No así, por ejemplo, Israel, no así Jerusalén en esos mismos tiempos. ¿Cómo era gobernada Israel? ¿Cómo era gobernada Jerusalén? ¿Cómo era gobernada Judea? Por autoridades puestas directamente por Roma, por el emperador, por César. No así la ciudad de Tesalónica. Roma le había dado a esta ciudad esa libertad de que ellos eligieran y pusieran sus propias autoridades. ¿No? Gozaba de ese estatus, gozaba de esa libertad de ser gobernada por sus propias, ¿no?, o propios ciudadanos, ¿no?, bajo el Imperio Romano. Además, Tesalónica llegó a ser conocida, como dije anteriormente, por la capital y fue llamada y conocida como la madre de esa provincia de Macedonia, ¿no?, de esas dos provincias con las cuales el Imperio Romano dividió, ¿no?, lo que es Grecia actualmente. Y en los días de Pablo, como dije recién, era una ciudad muy habitada, de más de 200.000 habitantes. Nosotros podemos poner el ejemplo de Olavarría, una ciudad que tenemos cerca, o Junín, que son, sobre todo Junín, que son ciudades que más o menos tienen arriba de 200.000 habitantes, para que tengamos en cuenta que donde Pablo cayó a predicar el Evangelio no era una ciudad pequeña, no era un poblado, no era una aldea, sino que era una capital, ¿no?, de una provincia bajo el Imperio Romano. Y el apóstol Pablo, cuando llega a Tesalónica, si usted va a Hechos, capítulo 16, verso 11, de Hechos, recuerde que el libro de Hechos es un libro ¿cómo? ¿Teológico o histórico? Histórico. Nos cuenta, nos narra, por ejemplo, en este caso, cómo nació, cómo llegó Pablo a Tesalónica, cómo se fundó la iglesia en Tesalónica, cómo se fundó la iglesia de, por ejemplo, de Filipo, o sea, la iglesia de los filipenses. Tenemos todo el registro histórico. Y fíjese en el capítulo 16, verso 11, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis,
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿no? ¿Y cuál es la capital de Macedonia? Tesalónica. Pero Pablo llega aquí a Filipos, y ahí en Filipos, no vamos a leer, ¿no? Pero tenemos el registro histórico en este capítulo, que se convierte, ¿se acuerdan de una tal Lidia? A la cual cuando Pablo, ahí a la orilla del río, las mujeres se reunían porque en Filipos no había una sinagoga. ¿Cuál era la costumbre de Pablo cuando llegaba a una ciudad? ¿Qué es lo que hacía él? Buscaba si había ¿qué? Una sinagoga, para ir ahí donde estaban los judíos y con las escrituras mostrarle a los rabinos que había en ese lugar, a los encargados de la sinagoga y a los que se congregaban, de que el Jesús que había muerto en Jerusalén era el Mesías, porque las escrituras de los profetas se cumplían en él. Pero cuando llega a Filipo, él no encuentra una sinagoga. Entonces escucha que a la orilla del río se juntaban ciertas mujeres a orar y él va allí. Y allí él, cuando encuentra a esas mujeres orando, se pone a ¿qué? A anunciarles, a predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y dice que mientras Pablo hablaba, ¿no? Y enseñaba y argumentaba, dice que Dios, ¿qué hizo con Lidia? Le abrió el corazón para que escuchase lo que Pablo decía, ¿no? Eso nos habla de la elección incondicional que Dios hace para la salvación de personas. Eso fue lo que pasó con Lidia. Pero ese incidente pasó en Filipos. ¿Qué otro incidente pasó en Filipos? Pablo, ¿se acuerdan? Es detenido, lo llevan, le dan como sentencia latigazos, después los atan y los ponen con cepo junto a él, junto a Silas. ¿Y qué hace Pablo con Silas en el calabozo? Empiezan a cantarle alabanzas al Señor, y de repente el Señor se manifiesta por medio de un terremoto, las cadenas de todos los presos se caen, las puertas se abren de los calabozos, y el encargado de la cárcel piensa que se fueron todos, y entonces saca su espada para suicidarse, porque él sabía en esa época, si tú estabas encargado de la cárcel y si te iban preso, cuando venía tu comandante era sentencia de muerte. Por eso el carcelero enseguida, cuando vio los calabozos abiertos, dijo: acá se fueron todos, antes que mañana me mate el comandante, me suicido yo. A lo cual Pablo, cuando ve que él se va a hacer daño a sí mismo, le grita: no te hagas daño porque estamos todos aquí. Y a partir de ahí Pablo le predica al carcelero el Evangelio, el carcelero cree en Jesús con toda su familia, y se dice claramente que la iglesia de Filipo empezó con Lidia en su casa, porque Lidia era una persona, ¿no?, comercialmente muy adinerada, y obviamente con la familia del carcelero. Así comienza la iglesia de Filipo. Pero Pablo, con su espalda toda ensangrentada, ¿no?, porque había sido torturado, ¿no?, con los grillos que habían tenido en sus manos, así Pablo sale de Filipo después de fundar la iglesia y se va camino, ¿a dónde? A Tesalónica. Más o menos cubre una distancia de 160 kilómetros a pie, porque recuerden que en esa época no había ni remis ni líneas de colectivos. Se andaba mayormente a pie, o a caballo, o a mula, pero era la forma de trasladarse de un lugar a otro. Pero en esas condiciones, Pablo, después de ser ultrajado en Filipo, pero con el gozo en su corazón de ¿qué? De que había predicado el Evangelio y que se había fundado una iglesia, él sale con ese gozo hacia otra ciudad para seguir haciendo lo que hizo siempre desde que el Señor lo salvó. En Hechos 9 que registra cómo el Señor salva al apóstol Pablo, que antes era Saulo, un judío ortodoxo. Pero ahí llega a la ciudad de Tesalónica después de esa travesía en la ciudad de Filipos. Entonces tenemos que entender que cuando llega allí sucede lo que leímos recién en el capítulo 17 a partir del versículo 1 en adelante, que nos cuenta el libro de Hechos, más precisamente Lucas, que es el autor, de cómo se dio este incidente. Entonces el apóstol Pablo viaja 160 kilómetros desde Filipo, donde había fundado la iglesia, y pasando por las ciudades, como dice el capítulo 17, verso 1, Anfípolis y Apolonia, llega a Tesalónica durante su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 50. Es cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad. En el año siguiente, en el 51, él escribe la carta. Hechos 16 a Hechos 18
nos da todo el registro histórico de estos incidentes. Ahora, como era de costumbre, el apóstol Pablo, fíjense el versículo 1 al 3, que recién lo comentábamos, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esa era la costumbre de Pablo. Y Pablo, como de costumbre, fue a ellos. Se informaba si había alguna sinagoga, y recuerden que para que los judíos plantaran una sinagoga tenía que haber 10 cabezas de familia. Con 10 cabezas de familia ya se podía plantar una sinagoga. Estamos hablando de judíos que estaban en la diáspora, ¿no? Que no estaban en Israel, en la tierra de Israel. Acá estamos hablando de Europa. Tesalónica es una ciudad de Europa, Filipo es una ciudad de Europa. Pablo había cruzado de Asia, había cruzado el mar Mediterráneo a la otra costa donde está Grecia, donde están estas ciudades ubicadas. Dice el verso 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, estos son 3 sábados, esto significa 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Mesías, o sea, el Cristo en griego, ¿no? Mesías es la palabra ungido en hebreo, Cristo es la palabra ungido en el idioma griego. Entonces vemos cómo Pablo llega a la sinagoga, ¿no? Y expone por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías Salvador prometido a Israel y al mundo entero. Pero siempre Pablo lo hacía ¿con qué? Con las Escrituras, o sea, con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El resultado lo dicen los versículos siguientes. El resultado fue que algunos judíos creyeron a la predicación de Pablo, ¿no? Y poco después prosélitos también. ¿Qué era un prosélito? Una persona que se convertía a una religión. Eran griegos que se convertían al judaísmo, ¿no? Y de estos prosélitos también creyeron el Evangelio de Jesús, y junto con los judíos fueron transformados en hijos de Dios. Pero también dice el texto que algunas mujeres también de recursos de la ciudad, fíjense que ahí dice versículo 4, de algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, verso 4, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, o sea, estas son mujeres pudientes, nobles, pudientes, de buenos recursos, y mujeres nobles, dice también, no pocas, ¿no? Ese es el resultado de la predicación del apóstol Pablo del Evangelio en ese lugar, ¿no? Mujeres de recursos. Entre estos nuevos creyentes, por ejemplo, se mencionan a Jasón, versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, un gran número, mujeres nobles no pocas. Dice el versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba voluntaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo, ¿no? Este Jasón fue uno de aquellos que también creyó en el Evangelio ante la predicación del apóstol Pablo. También tenemos en el capítulo 20 de Hechos a un tal Segundo y a un tal Aristarco, que también creyeron en ese momento cuando Pablo predicó en Tesalónica. Hechos 20, versículo 4. Hechos 20, versículo 4. Fíjense el título que tiene en ese capítulo: Viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Versículo 4, y le acompañaron en ese viaje a Pablo, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo, ¿de dónde eran? De Tesalónica. Entonces, junto a Jasón podemos ver que un tal Segundo y un tal Aristarco también fueron miembros de la primera iglesia de Tesalónica. Fueron frutos del ministerio de Pablo en esa ciudad de Tesalónica. Pero ¿qué pasó? Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, ¿qué sucedió? Debido a su ministerio eficaz, inmediatamente se manifestó ¿qué? La oposición, ¿no? Debido al ministerio eficaz. ¿Era eficaz el ministerio de Pablo aquí en Tesalónica?
Sí, de movida. Predicó e inmediatamente hubo ¿qué? Respuesta. Judíos, prosélitos, mujeres se convirtieron. Nombramos algunos, un tal Segundo, un tal Aristarco, Jasón, personas que se convierten ante la predicación del apóstol Pablo. Pero debido a ese ministerio eficaz en ese lugar de Tesalónica, inmediatamente se levanta la oposición. Inmediatamente los judíos incrédulos, los que rechazaban la predicación del apóstol Pablo, del Evangelio de Jesucristo, ¿qué hicieron? Causaron que el equipo del apóstol Pablo, el equipo misionero, fuera echado de la ciudad. Vaya al versículo 10 del capítulo 117. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche, fíjese cómo se tuvo que ir Pablo, de noche de Tesalónica. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron, podríamos decir claramente, ¿no? ¿El apóstol Pablo era curtido o no? Venía de una escaramuza, venía de que tuvo que salir disparando para preservar su vida. Los hermanos de noche trataron de sacarlo de la ciudad para que no se dieran cuenta los que se estaban oponiendo al Evangelio. Y él llega a otra ciudad y ¿qué hace? Busca una sinagoga. ¿Para qué? Para seguir exponiendo con las Escrituras que Jesús es el Señor, que Jesús es el único Salvador del ser humano, que no hay otro. Y Pablo diría, aunque me maten, yo seguiré anunciando a Jesús al pecador, porque es la única esperanza para que el pecador, sea quien sea de la etnia que sea, no termine en el infierno. Ese era su celo, su convencimiento. Venía de ser maltratado en Filipo, venía de ser corrido de Tesalónica, y él llega a Berea y sigue haciendo lo mismo. No lo vemos al apóstol Pablo renegando con Dios. Pero al final, Señor, estoy predicando tu evangelio. En Filipo me azotan. En Tesalónica tengo que salir de noche porque me matan. Aquí en Berea no pienso abrir la boca, a no ser que tú hagas un milagro. No, hermanos. El apóstol Pablo tenía una comisión dada por el Señor. Y él iba a cumplir esa comisión, aunque le costara la vida. ¿Y le costó la vida? Le costó la vida. Pero mientras tanto, ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se quejó ante el Señor? ¿Se quejó por las circunstancias? No. De hecho, desde la cárcel le escribe a Timoteo diciéndole, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No te calles, Timoteo. Desde la cárcel, animando a uno que está en libertad, para que no deje de predicar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús que predicaba Pablo es el mismo que nosotros hoy tenemos y debemos predicar. La pregunta es si tenemos el mismo celo que el apóstol Pablo, si tenemos la misma convicción que el apóstol Pablo, si tenemos la misma determinación que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía todo eso porque el Espíritu de Dios vivía en él. El Espíritu Santo también vive en nosotros. Eso es una aplicación que deberíamos examinar cada uno en nuestras vidas, claramente, hermanos. Entonces vemos que se levanta gran oposición y el apóstol Pablo tiene que ser sacado de esa ciudad, como dice el versículo 10. ¿Y qué hicieron? Se fueron al sur, a esa ciudad que es Berea, como dice al final del versículo 10 del capítulo 17, donde Pablo, ¿qué pasó en Berea? Leamos, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos de la sinagoga, a diferencia de los judíos de la sinagoga de Tesalónica, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Acá tenemos una diferencia de actitud entre los judíos de la sinagoga de Tesalónica con los judíos de la sinagoga de Berea. Eran más nobles, dice el texto. ¿Qué quiere decir eso? Eran más abiertos, más prudentes. Y lo va a decir el texto. Siga leyendo. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, y acá no va a decir por qué eran más nobles, pues escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
O sea, lo escucharon a Pablo, escucharon su argumentación y mientras lo escuchaban, ¿qué hacían ellos? Con las escrituras las examinaban y comprobaban a ver si lo que Pablo decía no tenía correlación con lo que decían las escrituras. No es que inmediatamente lo clausuraron a Pablo, lo censuraron. No, lo escucharon. Y qué bueno que es eso, hermano. Muchas veces a nosotros nos pasa cuando vemos algún otro hermano de otra denominación y con las escrituras le queremos mostrar cierto error teológico y lamentablemente ¿cuál es la actitud? Como los creyentes, o mejor dicho, como los judíos de Tesalónica, en su gran mayoría, se oponen y se empiezan a ser hostiles y nos empiezan a criticar y a juzgarnos por cosas que no tienen sentido. Pero los judíos de la sinagoga de Berea eran más nobles. Ellos estaban más dispuestos a escuchar y a debatir y a argumentar, pero siempre con las escrituras. Pablo cuando disertaba, él lo hacía basándose en ¿qué? En las escrituras. Y estos judíos de la sinagoga de Berea hacían lo mismo con las escrituras. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos. O sea que muchos de ellos con las escrituras, ¿qué pasó? Se convencieron de que lo que decía Pablo tenía razón. Según el texto 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica, hay que ser testarudo, hermano, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudad estamos ahora? En Berea. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué hicieron? Porfiados los muchachos. De Tesalónica se fueron a Berea a perseguirlo a Pablo y a oponerse al evangelio que él predicaba. Fueron allá y también ¿qué hicieron cuando llegaron allá? Lo mismo que hicieron en Tesalónica. Alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden de parte de Pablo, ¿no? Según el texto. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Y salieron. Obviamente Pablo también tuvo que dejar la ciudad de Berea por estos judíos incrédulos que se oponían a su persona y sobre todo al mensaje que él predicaba. O sea, podemos ver que el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy similar a la que tuvo en Tesalónica. Esto es, predicación, exposición de la palabra, seguida de ¿qué? De oposición. ¿Seguida de qué? De hostilidad. Y eso no ha cambiado, hermano. Cuando en verdad nosotros nos ponemos a predicar solamente la palabra de Dios, siempre va a haber oposición, del tipo que sea. Pero siempre va a haber oposición, siempre va a haber descrédito, siempre va a haber hostilidad de alguna parte que se va a levantar. Eso siempre fue así, hermanos, y va a seguir siendo así. ¿Por qué? Por el hecho de que vivimos en un mundo que es enemigo con todas las fibras de su ser de Dios y que no quiere oír nada de Jesús, ni del Evangelio, ni de la salvación. Pero vemos que el apóstol Pablo en esta ciudad de Berea tuvo una experiencia similar a la que tuvo en Tesalónica. Predicación, exposición de la palabra, predicación del Evangelio de Cristo, seguida de hostilidad. Y como dice ahí el texto, a partir del versículo 10 hasta el versículo 15, los creyentes sacaron a Pablo y éste se dirigió a Atenas, como dice el texto. Mientras que Silvano, o sea, Silas y Timoteo se quedaron ¿a dónde? Dice el versículo, en Berea. Ellos permanecieron ahí, pero el problema de los hostiles, ¿con quién era mayormente? ¿Con quién era? Si vemos que los persiguieron hasta Berea, pero Timoteo y Silas lograron quedarse, pero Pablo, ¿qué pasó? ¿Se tuvo que ir? El problema era con Pablo, porque Pablo era la voz cantante, Pablo era la voz de la predicación.
Entonces el odio apuntado era hacia Pablo, hacia el líder del grupo misionero, al portador del mensaje. Por eso Timoteo y Silas pudieron quedarse en Berea. Eso lo vemos en el versículo 10 al versículo 15, en esa porción que acabamos de leer recién. Pero tanto Silas o Silvano como Timoteo se volvieron a unir a Pablo, volvieron a conformar de nuevo el grupo misionero en Atenas. Y eso lo podemos ver en el versículo 15 y 16. Fíjese lo que dice el versículo 15 y 16. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas o Silvano y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Timoteo y a Silvano o Silas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces vemos claramente cómo Pablo estaba esperando a sus compañeros para volver a conformar el grupo misionero y seguir hacia adelante. Donde tiempo más tarde, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Los envió de regreso a Tesalónica. Y eso lo podemos ver en la primera carta. Venga ahora primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Como Pablo dio esa directiva. Capítulo 3. Versículo 1 y versículo 2. Dice así: por lo cual, capítulo 3 del 1 Tesalonicenses, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eso le está diciendo Pablo a los creyentes de Tesalónica. ¿Qué hizo Pablo? Verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, ¿cómo se fue Pablo de Tesalónica? ¿Se fue porque él terminó de cumplir su misión ahí, siguió viaje, o fue forzado a irse? Fue forzado a irse. ¿Y su ministerio fue eficaz? Fue eficaz. Mucha gente creyó, por eso se fundó la iglesia. Pero a él es como que lo obligaron a irse, y él quedó con su corazón una preocupación por esos hermanitos que habían creído en el Evangelio. Por eso él dice en el verso 1, por lo cual, no pudiendo soportar más, dice Pablo. Pablo tenía una carga por esos hermanitos que habían creído en el Evangelio y que estaban en medio de ¿qué? De una hostilidad de los judíos que no habían creído. Pablo siguió, lo sacaron para preservar su vida, se fue a Berea, después llegó a Atenas, pero Pablo tenía en su corazón la carga por esos hermanos, porque habían quedado ahí en medio de la hostilidad, de la persecución. Por eso Pablo, cuando estudiemos la carta, que ya entremos de lleno a la carta, él los va a alentar en medio de la persecución, porque ellos quedaron en medio de la persecución. Pero podemos ver el corazón del apóstol, podemos ver el corazón pastoral de este hombre, por esas ovejas que habían quedado allí. Él dice, por lo cual, no pudiendo soportar más, dice. Fíjese la carga que él tenía por esas almas. Y obviamente que esa es la carga que todo líder, que todo pastor debe tener por las ovejas. No pudiendo soportar más, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Dice Pablo, yo voy a quedar solo, pero les voy a enviar ¿a quién? A Timoteo, quien es, dice Pablo, nuestro hermano, nuestro servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Él estaba preocupado y tenía carga por estos creyentes de Tesalónica. Y él, como él no podía ir, ¿se acuerdan que cuando lo llevan a Jasón, ¿se acuerdan que lo leímos en Tesalónica? Cuando lo llevan a Jasón ante las autoridades, ¿qué tiene que hacer Jasón? Tiene que comprometerse ante las autoridades de que Pablo no va a venir más. Y como Pablo no podía ir a Tesalónica porque iba a causar alboroto en la ciudad, ¿qué hace Pablo? Envía a uno de sus colaboradores más íntimos
llamado su hijo en la fe en otras partes de las Escrituras. ¿Quién es Timoteo? Porque Timoteo iba a ser los ojos de Pablo, Timoteo iba a ser el corazón de Pablo en medio de los tesalonicenses. Porque ¿cuál era? ¿Con quién tenían el problema los judíos incrédulos? ¿Con quién mayormente tenían el problema? Con Pablo. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo, enviarles a Timoteo hasta ese lugar. Y obviamente, después que Timoteo y Silvano se volvieron a unir a Pablo en Corinto, volvamos a Hechos ahora capítulo 18, sigamos históricamente el viaje del apóstol Pablo. De Filipos llega a Tesalónica, de Tesalónica va a Berea, de Berea el apóstol Pablo siempre tiene que ir dejando las ciudades por obligación, de Berea termina en Atenas y de Atenas va a Corinto. Y ahí vamos a leer Hechos 18. Recuerden que Pablo desde Atenas, ¿a quién envió a Tesalónica de nuevo? ¿A quién lo envió? A Timoteo. ¿Se acuerdan que leímos recién? No lo soporto más, dice Pablo, quiero saber, quiero tener información de mis hermanitos allí en Tesalónica, yo no puedo ir, pero voy a enviar a un íntimo mío, a Timoteo. Y obviamente, después de que Timoteo y Silvano se volvieron a unir a Pablo en Corinto, ¿por qué se volvieron a unir a Pablo? Porque Timoteo regresó de Tesalónica y se juntó con Pablo, no en Atenas, porque ya Pablo no estaba más en Atenas, ya Pablo estaba en Corinto. Entonces Timoteo de Tesalónica viaja hasta la ciudad de Corinto. Capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron ¿de dónde? De la provincia de Macedonia, más precisamente ¿de qué ciudad? De la capital de Macedonia. ¿Quién era? Tesalónica. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que Timoteo y Silas llegan de Tesalónica, de la provincia de Macedonia, a Corinto, a juntarse de nuevo con el apóstol Pablo, ¿no? Y es allí, en esa ciudad de Corinto, donde Pablo estaba entregado a la predicación, dice el texto, que llega Timoteo y Silas, ¿no? Con noticias, ¿de dónde? De Tesalónica, porque ellos habían estado allí, porque Pablo los había enviado allí a ver cómo estaban esos creyentes, en qué circunstancias se estaban encontrando. Y en Corinto, donde estaba Pablo, entregado a la predicación, llegan estos compañeros de su grupo misionero, Timoteo y Silvano o Silas. Y es ahí cuando recibe el apóstol Pablo el reporte que le da Timoteo y Silvano, ¿no? Que es cuando el apóstol Pablo desde Corinto toma una pluma, un rollo de papiro y escribe las cartas a los tesalonicenses, después de recibir el reporte que le traen sus compañeros de ministerio, como Silvano y Timoteo. Es ahí cuando Pablo escribe esta primera carta, en respuesta a un buen reporte que trae Timoteo y Silvano. Porque de todas las iglesias a las cuales Pablo le escribe una carta en el Nuevo Testamento, la iglesia más sana en la fe, la iglesia que nunca le creó un problema al apóstol Pablo, ¿cuál fue? La iglesia de los tesalonicenses. Y si nosotros hoy queremos tomar un modelo bíblico de iglesia, de cómo ser un creyente verdadero en la fe, tenemos que ir a la iglesia de los tesalonicenses. Las iglesias de Galacia le dieron no dolores de cabeza. El texto que leyó Leonardo hoy en el capítulo 4 de los Gálatas, ¿qué dijo Pablo en el versículo 19? No, capítulo 3 leíste. ¿Qué dijo Pablo en el verso 19? Sufro dolores de partos hasta que Cristo sea formado en ustedes.
O sea, Pablo metafóricamente comparaba su dolor como ministro, ¿no?, los problemas que le causaban los creyentes gálatas, pero él no entregaba, él no colgaba la toalla. Él sufría aún hasta como dolores de parto con tal de que el carácter de Cristo se vea en el carácter de cada creyente de Galacia, aunque eso era hacerlo renegar y sufrir. Por eso él dice, sufro dolores de parto, pero no voy a claudicar, decía Pablo, hasta que no vea el carácter de Cristo formado en ustedes. Y eso nosotros como líderes lo tenemos que aprender. No es fácil ministrar personas, hermanos. Somos traicionados. No somos valorados muchas veces. Pero como el apóstol Pablo, no tenemos que claudicar hasta que Cristo no sea formado en ese creyente que es desobligado, que es malagradecido. Yo no tengo que claudicar, tengo que insistir. Con las fuerzas del Señor y el amor que Dios ha derramado en mi corazón, como dice Pablo en Romanos, capítulo 5, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, debido al buen reporte que le trae Timoteo de la iglesia de los tesalonicenses, es que Pablo, en respuesta a ese reporte, escribe la carta a la iglesia. Fíjese ahí en 1 Tesalonicenses, volvamos en el capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿No? Timoteo, entre otras cosas, ¿qué le dijo a Pablo en el reporte? Pablo, lo siguen persiguiendo allí. Aunque tú te viniste, los judíos hostiles los siguen persiguiendo. Por eso Pablo le dice en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete. O sea, le está diciendo, hermanos de Tesalónica, no se vuelvan locos por las persecuciones. Vamos a padecer persecución cuando quieramos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ha cambiado eso? Para nada. Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En ese reporte que le trae Timoteo, que es positivo, que es bueno, ellos seguían firmes en la fe, seguían siendo fieles a las enseñanzas del Evangelio de Pablo, pero estaban siendo perseguidos. A lo cual Pablo en este verso 3 le dice, no se inquieten por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis. ¿Y por qué lo sabían ellos? Porque Pablo se los había enseñado. De que si iban a abrazar el Evangelio verdaderamente, si se iban a comprometer con el Evangelio verdaderamente, iban a ser perseguidos de alguna u otra forma. Y eso no ha cambiado. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, ahí está. Porque cuando yo estaba con ustedes, verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, verso 5, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Pero, verso 6, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, allí en Corinto se encontraba Pablo, recuerdo, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La noticia que trajo Timoteo de esta iglesia, ¿qué hicieron con el corazón de Pablo? Lo reconfortaron. Porque aunque seguían pasando tribulación, ellos se mantenían como en la fe, firmes,
fieles a la palabra de Dios. Y eso para el apóstol Pablo fue como una brisa en medio de un día caluroso. Los tesalónicos también sufrían tribulaciones. También. Por creer Y en Timoteo trae ese reporte. Pablo, los hermanos están firmes, están fieles a lo que les enseñamos. Y te recuerdan con aprecio y quieren verte un día, aunque están en medio de la tribulación. A lo cual Pablo toma una pluma desde la ciudad de Corintio y le responde enviándole esas dos correspondencias. ¿Y por qué le escribe Pablo? Que eso lo vamos a ver también. Le escribe para animarlos. Les escribe para exhortarlos a que sigan adelante. También Pablo aborda en el capítulo 4 de esta primera carta que había algunos que ya se habían infiltrado, en una iglesia jovencita ya se habían infiltrado los falsos maestros, diciéndoles que el rapto ya había sucedido. Por eso Pablo tiene que explicar en el capítulo 4 de la primera carta lo que tiene relación con el rapto. También habían enseñado por carta de Pablo, mentirosa, fraguada. Pablo no había escrito una carta donde les decía que por las tribulaciones que ellos estaban pasando, los falsos maestros les decían: ven, ya están en el día del Señor. El rapto ya pasó y ustedes se quedaron. Por eso en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo abarca ese tema, corrige y les muestra con claridad cómo es la escatología de los últimos tiempos. Todos estos problemas tenían en medio de la persecución que también estaban soportando. Y otros temas también aborda el apóstol Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 5 había gente que era ociosa en la iglesia, no quería trabajar. Por eso Pablo dice: el que no trabaja, capítulo 5, que no coma, porque ya había adentro vividores. O sea, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón en la Eclesiastés. Y también Pablo corrige porque había algunos que se entrometían en lo que no se tenían que entrometer, metiches. Había también en la iglesia. Y Pablo también en el capítulo 5 aborda ese tema. Y muchos más. Eso lo vamos a ir viendo a través de que vayamos estudiando esta bendita y hermosa carta. Ahora, ¿cuál es la aplicación, hermanos, para nosotros en esta introducción que hemos hecho de la carta a los tesalonicenses, de lo que más o menos trata, de su contenido, su contexto histórico? En primer lugar, la aplicación para nosotros que es valedera es: tengamos el celo, tengamos, hermano, el celo, tengamos la dedicación, tengamos el compromiso que tuvo el apóstol Pablo y sus compañeros Timoteo y Silvano en evangelizar a los perdidos. El apóstol Pablo tenía ese compromiso. El apóstol Pablo tenía esa decisión y ese compromiso junto con Timoteo y Silvano. Sí que lo tenía. El compromiso y la dedicación y el celo por evangelizar a los perdidos. Y lo tuvieron aún en medio del rechazo. Lo tuvieron aún en medio de la hostilidad. Y como está pasando en nuestros tiempos, también debemos tener ese celo, ese compromiso y esa dedicación aún en medio de la indiferencia que hoy soportamos. Porque hoy no nos arrojan ladrillos sobre nuestros cuerpos, pero hoy tenemos que soportar los ladrillos, yo diría los bloques enteros de la indiferencia de la sociedad ante el Evangelio de Jesús, que pegan y duelen de la misma manera que un ladrillazo físico. Ver que predicamos y exponemos y explicamos y no hay respuesta. Y no debe haber cosa más dolorosa que la indiferencia. Pero aprendamos de Pablo y su equipo misionero, del compromiso, de la dedicación y del celo por predicar el Evangelio, como el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo le escribió en el capítulo 4. Timoteo, predica la palabra a tiempo
tiempo y afuera de tiempo. Esto significa predicar cuando los tiempos sean favorables, pero seguir predicando cuando los tiempos no sean favorables. Y hoy, hermanos, los tiempos son favorables. ¿Usted ve que la gente está abierta a lo espiritual? ¿La gente, la sociedad está abierta a escucharnos? No. Por ahí la gente está abierta a escuchar lo falso, porque lo falso es más atractivo, porque en el evangelio falso no hay que comprometerse. En el evangelio falso no hay prohibiciones, es todo sí. Por eso el evangelio salvo, el falso se lo llama libertino. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú vas a la iglesia, escuchas un mensaje motivador y tú sigues viviendo tu vida como a ti te da la gana. No me vengas con un evangelio que me dice cómo tengo que vivir, porque ese evangelio no lo quiero. Pues déjame decirte que ese es el único y bendito evangelio verdadero. Porque si tú decides vivir como tú quieres, y tú no vas a permitir que el evangelio transforme tu vida, tú terminarás en el infierno. Pero esa es la aplicación. Aprendamos de Pablo y de sus compañeros de ministerio. El celo por evangelizar a los perdidos, aún en medio de la indiferencia, de la hostilidad y de la persecución. Y en segundo lugar, debemos recibir el evangelio y creer en el evangelio como ese puñado de almas en Tesalónica y en Berea, que escucharon el evangelio por parte de Pablo y no solo lo escucharon, lo atesoraron, lo creyeron. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron salvos. Y ellos hoy están en el cielo. Y el día que nosotros partamos, los encontraremos allí. A Aristarco, a Segundo, a Jasón, ellos estarán allí. Mejor dicho, están, nosotros estaremos allí. Pero esas son las dos aplicaciones para nosotros. El compromiso en predicar el evangelio. Y en segundo lugar, recibir y creer en el evangelio del Señor Jesucristo para la salvación eterna del alma. Porque no hay otra forma. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvados. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Y a ese Jesús debemos predicar. Como el apóstol Pablo lo hizo, como Timoteo lo hizo, como Silvano lo hizo. Y no lo hicieron en un momento fácil. Nunca fue fácil predicar el evangelio en este mundo. Nunca lo será. Por eso, celo, convicción y decisión. Y serle fiel al Señor. ¿Qué significa la palabra fiel? La palabra fiel significa tener un compromiso hacia alguien inquebrantable. Y el Señor nos manda que seamos fieles. En primer lugar con Él y en segundo lugar entre nosotros. Seamos fieles. Pablo le dijo a Timoteo, encárgale lo que oíste y vistes de mí y aprendiste de mí, encárgaselo a hombres fieles, para que a su vez ellos le enseñen a otros. De una generación a otra generación. ¿Quién van a pasar el mensaje verdadero? Solo los hombres fieles. Seamos fieles a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Seámosles fieles a Jesús como lo fue Pablo y como lo fue Silvano y como lo fue Timoteo. Seámosles fieles al Señor. Eso significa una actitud que no se quiebra. Pablo le fue fiel a Jesús, aún ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Le fue fiel o no? Le fue fiel. Jamás se quebró. ¿Tuvo motivos para quejarse? Sí. ¿Tuvo motivos para decir hasta acá llegué? Sí. Pero sin embargo él fue fiel. Y esa es la fidelidad que nosotros tenemos que tener con Jesús
y entre nosotros. Seamos fieles, hermanos, porque sobre personas fieles Dios hace descansar su mensaje. Sobre personas fieles, como lo fue Pablo y Timoteo y Silas. Amén, hermano. Amén. ¿Va a ser fiel? ¿Está siendo fiel? Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por este registro histórico a través de la introducción de esta carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo. Estuvimos viendo cómo él llegó a esa ciudad y cómo predicó el bendito y poderoso evangelio que transforma vidas, y vimos cómo el registro bíblico nos enseña de que muchos fueron regenerados, transformados y salvados por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad, la bendición, el privilegio de poder nosotros hoy, en estos tiempos, abrir las Escrituras y estudiar esta carta a los tesalonicenses, estudiar su contexto histórico y cultural como lo hemos hecho hoy en esta introducción. Hay muchas aplicaciones para nosotros que edifican y fortalecen nuestra fe. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice tu iglesia presente aquí. Bendice cada hermano y cada hermana según sus necesidades. Mayormente bendícelos en sus vidas espirituales, en sus áreas espirituales, pero también en tu providencia, Padre. Tú provees todo lo que ellos necesitan, porque tú eres un Dios de compasión, de amor y misericordia. Bendice tu iglesia local en este lugar, Señor. En el nombre, sobre todo el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gloria, honra y alabanza solo para ti, Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Dios